tal? Yo soy el doctor Alberto Manuel González, soy egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana y hice mi carrera y después me especialicé en cirugía general y laparoscópica en un programa avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Hospital Español, donde actualmente me desempeño como cirujano. Bueno, pues vamos a empezar con este tema de cirugía, que es el tema de abdomen agudo y apendicitis aguda, que es una de las patologías más frecuentes que tratamos los cirujanos generales y que ustedes van a ver en su práctica profesional si se dedican a ver pacientes, es decir, pediatras, ginecólogos, médicos generales y bueno, especialmente cirujanos, radiólogos y patólogos, pues es una patología con la que van a tener mucho contacto. Lo primero que hay que decir es que hay que hacer una diferencia entre lo que es un abdomen agudo y un síndrome doloroso abdominal agudo o dolor abdominal agudo. El dolor abdominal agudo es el que inicia súbitamente, es decir, el paciente estaba bien antes de presentar dolor y en este momento tiene un dolor de inicio súbito. No todos los dolores abdominales agudos pueden considerarse como abdómenes agudos. Para hablar de un abdomen agudo se necesitan indispensablemente dos características. Una de ellas es que el paciente tenga resistencia muscular involuntaria, es decir, que cuando ustedes le intentan explorar el abdomen, el paciente tiene resistencia en los músculos de la pared abdominal de forma involuntaria. Es un reflejo que se produce por el dolor que tiene el paciente. Y la otra característica indispensable y quizás la más importante es los datos de irritación peritoneal, ¿sí? Sin datos de irritación peritoneal no podemos hablar de abdomen agudo. La otra cosa que debemos de tener en consideración son los tipos de dolor que podemos identificar en el abdomen. Uno es el dolor visceral, el otro es el dolor somático y finalmente el dolor referido. El dolor visceral es el que se produce, como su nombre lo dice, en las vísceras de los órganos sólidos que están dentro del abdomen. Ese es un dolor que se produce por la distensión o por la isquemia de los intestinos o de los órganos intraabdominales y que se conduce a través de unas fibras C que están poco mielinizadas y por lo tanto es un dolor que se conduce de forma lenta y que no se puede localizar de forma adecuada en el abdomen. El paciente lo refiere como un dolor generalizado. A diferencia del dolor somático, que es el que se produce en las estructuras músculo-aponeuróticas de la pared abdominal. Y desde luego que esas estructuras músculo-aponeuróticas están recubiertas por el peritoneo parietal, ¿sí? Acuérdense que las vísceras están cubiertas por peritoneo visceral y eso produce un dolor visceral, mientras que la pared abdominal está recubierta del peritoneo parietal de pared, ¿no? Entonces, si nos imaginamos nosotros en el cuarto en el que estamos presentes, nosotros que estamos al interior de ese cuarto seríamos una víscera abdominal y las paredes serían la pared del abdomen y la pintura del peritoneo parietal. Bueno, este dolor está transmitido por fibras tipo A que están muy mielinizadas y por lo tanto para el paciente es fácil localizar el dolor, lo puede localizar con un dedo, ¿sí? Y ese se origina precisamente en la pintura de la pared que es el peritoneo parietal. Y finalmente está el dolor referido, que ustedes saben que ese dolor se produce por el origen embriológico de las estructuras intraabdominales, ¿no? Y por eso puede ser que la vesícula refiera su dolor hacia el hombro derecho o el vaso refiera su dolor hacia el hombro izquierdo o el páncreas refiera su dolor hacia la región lumbar. Y eso está explicado, como decíamos, por el origen embriológico de la inervación de cada víscera, ¿no? Cuando hablamos de abdomen agudo, con estas dos condiciones indispensables que ya habíamos mencionado, que son la resistencia muscular involuntaria y los datos de irritación peritoneal, no necesariamente estamos hablando de una patología quirúrgica, es decir, hablar de abdomen agudo no obliga a intervenir quirúrgicamente al paciente. Desde luego que las causas más frecuentes de abdomen agudo pues son quirúrgicas, ¿no? Y ustedes las conocen bien: apendicitis, colecistitis, diverticulitis, pancreatitis, aunque no en todos los casos ameritan cirugía. Pero hay otras causas que claramente no son quirúrgicas y de esta lista grande que tienen ustedes enlistada aquí, pues vale la pena mencionar, por ejemplo, la cetoacidosis diabética, ¿sí? Un niño que llega con un exceso de cetonas porque está debutando con una diabetes mellitus tipo 1 puede tener datos de irritación peritoneal, se puede integrar
el diagnóstico de abdomen agudo, pero ese paciente no requiere una intervención quirúrgica. Otra importante que deben de tener en cuenta son las mordeduras de animales ponzoñosos, como puede ser, por ejemplo, la picadura de una araña viuda negra o, por ejemplo, la mordedura de una serpiente como una víbora de cascabel. Y finalmente, la intoxicación por metales pesados como el plomo puede dar datos de irritación peritoneal, plomo o hierro, por ejemplo, y no necesitan intervención quirúrgica estos pacientes. Ustedes saben que dependiendo de la escuela, si hacemos referencia a la escuela americana o francesa, el abdomen se divide de formas distintas. Lo más útil y lo más práctico en la práctica clínica es dividirlo en 4 cuadrantes: el cuadrante superior derecho, el superior izquierdo, el inferior derecho y el inferior izquierdo. Y dependiendo de dónde esté localizado el dolor, es la patología que debemos descartar de forma prioritaria. Es decir, la localización del dolor es lo que más importa en el diagnóstico diferencial del abdomen agudo o del dolor abdominal agudo, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente refiere que el dolor está de forma predominante en el cuadrante superior derecho, lo primero que tenemos que descartar pues son todas las patologías que involucran a la vesícula y a la vía biliar. Si está en el cuadrante inferior derecho, lo más importante es descartar una apendicitis aguda. Si está en el cuadrante superior izquierdo, lo más importante será descartar las complicaciones de una enfermedad acidopéptica como una úlcera gástrica o duodenal perforada. Y finalmente, si está en el cuadrante inferior izquierdo, lo más importante descartar de forma rápida será una diverticulitis aguda. Y bueno, dependiendo de dónde esté localizado el dolor, en cuál de los cuadrantes son los métodos diagnósticos que deberemos utilizar. Por ejemplo, si el dolor nos sugiere un problema de la vesícula de las vías biliares, pues el ultrasonido es el método diagnóstico de primera elección. En cambio, si nos sugiere una complicación de una enfermedad acidopéptica, pues la endoscopía o la tomografía simple son los métodos de abordaje inicial. Si lo que estamos sospechando es una apendicitis, pues el mejor método diagnóstico es una tomografía, y lo mismo sucede si nuestra sospecha es una diverticulitis aguda. En esto del abdomen agudo pues hay poblaciones especiales, ¿no? Y dentro de esas poblaciones especiales están las mujeres en edad fértil, y todas las complicaciones de un embarazo del primer trimestre pues pueden también sospecharse como parte de las causas de abdomen agudo, y es por eso que el ultrasonido transvaginal aparece mencionado aquí dentro de los estudios de abordaje de un abdomen agudo. Y finalmente, las radiografías de abdomen simples pues en realidad pocas veces son una respuesta específica a algún caso planteado en el examen, porque son muy poco específicas, pero son como un mapa que ayudan a investigar hacia dónde se dirige el problema. Y acuérdense que con una simple radiografía de abdomen podemos hacer un diagnóstico definitivo, como es la oclusión abdominal, que es una de las causas de la oclusión intestinal, perdón, que es una de las causas de dolor abdominal agudo. Bueno, ahora, hablando específicamente de la apendicitis aguda, pues esa es la causa más frecuente de abdomen agudo prácticamente en todos los grupos etarios, tanto en la edad pediátrica como en los adultos jóvenes, en las mujeres en edad fértil y en los adultos mayores también es la apendicitis aguda la causa más frecuente de abdomen agudo. Ustedes saben que, bueno, es una patología que a lo largo de la vida tenemos un riesgo de alrededor del 9% de padecer una apendicitis aguda. El apéndice, como ustedes saben, está al inicio del colon del lado derecho, en la confluencia de las tenias. Ahí encontramos la base del apéndice, y es un órgano que se discute mucho cuál es su función, pero que durante la edad pediátrica tiene función inmunológica. Es un órgano que tiene mucho tejido linfoide asociado a mucosas, y bueno, esa es su principal función durante la edad pediátrica. Es un órgano que tiene forma de lombriz o de gusano, por eso se le llama apéndice vermiforme, y es como un saco ciego. Por lo tanto, cuando algo extraño entra a la luz, le obstruye la luz, y como todo el tubo digestivo tiene células que producen moco, y el apéndice sigue produciendo moco, y eso va aumentando la presión intraluminal, y ustedes recordarán que ese es el principio fisiopatológico básico de todas las apendicitis, la obstrucción de la luz del apéndice.
Dependiendo del grupo etario, pues la causa va a ser distinta. Por ejemplo, en la edad pediátrica la causa más frecuente es la hiperplasia linfoide. Típicamente los niños tienen una infección de vías aéreas superiores por algún virus y eso provoca que proliferen las células inflamatorias en el apéndice y se obstruya la luz. En los adultos jóvenes la causa más frecuente pues es un fecalito, un fragmento de materia fecal que logra entrar a la luz del apéndice y ahí va creciendo, se va calcificando y finalmente provoca la obstrucción. Y en los ancianos o en los adultos mayores la causa más frecuente es un tumor del apéndice, que ahorita vamos a ver cuál es el tumor más frecuente del apéndice cecal. Pero bueno, también hay otras causas extrañas como cuerpos extraños como pueden ser a lo mejor parásitos, que el parásito que más frecuentemente causa apendicitis aguda, aunque es una entidad rara, es el Ascaris lumbricoides, pero inclusive amalgamas de los dientes o balines pueden provocar apendicitis aguda, ¿sí? Bueno, en uno de los exámenes nacionales de residencia les preguntaron que cuál era la semilla que más frecuentemente se asociaba a la apendicitis aguda y la respuesta que se marcó como correcta era la semilla de las chías, pero en realidad la evidencia ha demostrado que consumir semillas no es un factor de riesgo particular para desarrollar apendicitis aguda. El diagnóstico de apendicitis es clínico, es decir, existen muchos signos y síntomas que el paciente puede referir y que nosotros podemos integrar con el diagnóstico de apendicitis aguda, pero se tiene que confirmar con una imagen porque finalmente el diagnóstico de apendicitis obliga a operar al paciente y para evitar una cirugía innecesaria, pues lo mejor es confirmar el diagnóstico con un estudio de imagen. Bueno, entre los signos típicos a la exploración física que podemos describir en una apendicitis aguda está el punto doloroso de McBurney, que ese punto se encuentra, si trazamos una línea de la espina ilíaca anterosuperior al ombligo en el tercio externo, ahí está el punto de McBurney, y cuando uno presiona ese punto es doloroso en los pacientes que tienen apendicitis aguda. Después está el signo de rebote, que su epónimo es von Blomberg, ¿no? Es una descompresión dolorosa en el sitio del cuadrante inferior derecho. El signo de Rosbin, que es justamente hacer presión en el cuadrante del otro lado, en el cuadrante inferior izquierdo, y se supone que por el movimiento que hace el gas del colon hacia el lado derecho, después de que el explorador hace presión en ese sitio, se produce un dolor que, bueno, pues apoya el diagnóstico de apendicitis aguda. Y finalmente los signos del psoas o el signo del iliosoas y el obturador. De todos estos, el más específico según la evidencia científica es el signo del psoas, ¿sí? Es el que mayor especificidad tiene. Y el que mayor sensibilidad tiene, pues es la palpación dolorosa del cuadrante inferior derecho, perdón. Es el más sensible porque eso es lo que la mayoría de los pacientes presentan. Por lo tanto, el diagnóstico de apendicitis aguda es clínico y se basa o se apoya en estudios de laboratorio y en estudios de imagen. Para apoyar el diagnóstico hay una escala muy famosa, que es la que les van a preguntar a ustedes en su examen, que es la escala de Alvarado. No es la escala más útil actualmente en la práctica clínica del cirujano, pero es la que preguntan en el examen nacional de residencias y es la que ustedes se tienen que saber. Particularmente siempre aparece una pregunta en el examen en donde ustedes tienen que calcular el puntaje de Alvarado en una paciente o en un paciente que sugiere clínicamente un cuadro de apendicitis aguda y de acuerdo al puntaje que obtengan, decidir cuál va a ser la conducta a seguir, ¿sí? Bueno, lo primero que hay que saber del puntaje de Alvarado es que sumar las distintas variables da como puntaje máximo 10 puntos. Y solamente hay dos factores que les van a dar 2 puntos. Todo el resto de factores suma un punto. Los dos factores que dan 2 puntos es precisamente el dolor en el cuadrante inferior derecho y la leucocitosis, ¿sí? Ya con esos positivos tienen ustedes 4 puntos y el resto de factores solamente suma 1 punto. La mnemotecnia típica con la que deben aprenderse este puntaje de Alvarado pues es la mnemotecnia de Mantrels, donde cada una de las letras hace referencia a una de las variables. La M hace referencia a la migración del dolor, la A hace referencia a la anorexia, la N hace referencia a la náusea, la T es de tenderness, de dolor en el cuadrante inferior derecho,
la R de rebote, la E de elevación de la temperatura, la L de leucocitosis y finalmente la S del shift que hacen los leucocitos hacia la izquierda, y por eso hay un mayor número de neutrófilos en una apendicitis aguda. Cuando hablamos de una desviación a la izquierda de los leucocitos, nos referimos a una neutrofilia, y cuando hablamos de una desviación a la derecha, nos estamos refiriendo a una linfocitosis. En el caso de la apendicitis aguda, es hacia la izquierda y predominan los neutrófilos, ¿sí? Entonces, en este acrónimo ustedes tienen todas las variables y esa es la mnemotecnia que deben aprenderse, saber que el máximo puntaje son 10 puntos y que solamente hay dos variables que suman 2 puntos cada una, que es el dolor en el cuadrante inferior derecho y la leucocitosis. ¿A partir de cuándo considera el puntaje de Alvarado leucocitosis? Arriba de 10.500 leucos. Y bueno, también es importante hablar de cuándo considera este puntaje elevada la temperatura, a partir de 37.5 grados centígrados, y finalmente se considera neutrofilia en porcentaje de 75 para arriba, ¿sí? Bueno, aquí tienen otra tabla donde está ejemplificado el puntaje de Alvarado, y como ustedes ven, el puntaje de Alvarado no solamente es clínico, sino que se basa en signos y síntomas, pero también tiene variables en donde aparecen valores de laboratorio, como es la leucocitosis, que ya hablábamos que debe ser arriba de 10.000, o la neutrofilia arriba de 75%. Y cada uno de esos variables da un punto o 2 puntos, como ya habíamos especificado. Bueno, finalmente, para lo que sirve el puntaje de Alvarado es para ayudarles a ustedes a tomar decisiones, y dependiendo del total de puntos que sumen, van ustedes a determinar su conducta terapéutica. Por ejemplo, si suman entre 1 y 4 puntos, es muy poco probable que el paciente tenga apendicitis, y por lo tanto, pues hay que dejar al paciente en observación, porque es muy grave dar de alta a un paciente con apendicitis, y hay que repetir de la escala de Alvarado en 2 horas. Si el puntaje aumenta, pues lo recomendable es apoyarse con estudios de imagen. Si tienen entre 5 y 6 puntos, es sugestivo o probable de apendicitis aguda, y en ese caso se recomienda hospitalizar al paciente, que permanezca en observación y hacer estudios diagnósticos de apoyo que les ayuden a confirmar o a descartar el diagnóstico de apendicitis. Si tiene entre 7 y 8 puntos, la recomendación es que el paciente ya sea valorado por un cirujano, y si el puntaje está arriba de 8, la probabilidad de que tenga apendicitis aguda es muy alta. ¿Por qué el puntaje de Alvarado ya no es tan útil actualmente en la práctica del cirujano? Bueno, pues porque hay otros puntajes que son mucho más específicos y sensibles para el diagnóstico de apendicitis aguda, como es el puntaje de Ripasa o el AIR, que ustedes no se tienen que saber, no se los van a preguntar en el ENAR, se tienen que saber pero lo que sí tienen que saber del puntaje de Alvarado es que hay dos grupos etarios en donde su utilidad pues no es tan efectiva. Uno de ellos son, por ejemplo, los niños, los lactantes, que no pueden referir el dolor en el cuadrante inferior derecho, y lo que hacen es llorar o mostrar irritabilidad, pero eso ya provoca que el puntaje de Alvarado no sea tan aplicable en ellos. Y el otro grupo son las mujeres en edad fértil que están embarazadas. Como ustedes saben, pues los dos factores o las dos variables que otorgan 2 puntos en el puntaje de Alvarado son el dolor en el cuadrante inferior derecho y la leucocitosis. Y por ejemplo, esas variables en una mujer en el tercer trimestre del embarazo ya están alteradas de por sí, porque el apéndice en las mujeres en el tercer trimestre del embarazo no está en el cuadrante inferior derecho, y las mujeres embarazadas tienen una leucocitosis fisiológica del embarazo, y eso provoca que el puntaje de Alvarado no sea útil en mujeres embarazadas. Y finalmente, se ha demostrado también que el puntaje de Alvarado no aplica de forma precisa en pacientes VIH positivos, que además los pacientes que tienen VIH suelen tener una mayor incidencia de apendicitis a lo largo de su vida, no solamente el 8% del riesgo general que toda la población tiene. Bueno, hablando específicamente de los métodos de imagen, se considera como el estándar de oro para el diagnóstico de apendicitis aguda la tomografía
con contraste IV. Ese se considera el gold standard para el diagnóstico. Eso no quiere decir que siempre sea el estudio de primera elección, y es importante hacer la diferencia entre el estándar de oro y el estudio de primera elección. Porque como ya habíamos visto, la apendicitis aguda se puede presentar en un lactante, se puede presentar en una mujer embarazada y se puede presentar en un adulto mayor. Y evidentemente la tomografía ni en los lactantes ni en las mujeres embarazadas van a ser el método de primera elección, ¿sí? Pero bueno, el estándar de oro es la tomografía y específicamente la tomografía con contraste IV. Y lo que vamos a buscar en la tomografía, bueno, pues este es un corte axial de una tomografía de abdomen que está doblemente contrastada. Como ustedes ven aquí, hay contraste dentro del intestino y dentro de las estructuras vasculares. Y aquí del lado derecho vemos una estructura circular que tiene además infiltrada la grasa del mesenterio. Bueno, viendo un corte tomográfico, lo que más nos importa para el diagnóstico de apendicitis es la medida del diámetro del apéndice. Si la medida es mayor a 6 milímetros, ese es el dato que más apoya el diagnóstico de apendicitis aguda, ¿no? Y en este corte coronal que tienen de este lado, pues alcanzan a ver esta estructura tubular que también tiene, digamos que un reforzamiento en las paredes de la estructura tubular, y si lo midiéramos también mediría más de 6 milímetros. Por ultrasonido, esa es la misma punto de corte que utilizamos para hablar de apendicitis. Por ultrasonido, también el diámetro del apéndice debe de ser mayor a 6 milímetros. Y desde luego lo vamos a buscar pues en el cuadrante inferior derecho, donde está localizado habitualmente el apéndice, aunque como ustedes saben, en medicina todo puede variar. Hay pacientes que tienen situs inversos, o en las mujeres embarazadas ya no vamos a buscar el apéndice en ese sitio. Bueno, en esta imagen es una imagen por ultrasonido, y aquí estamos viendo esta estructura tubular, y como les decía, por ultrasonido también vamos a buscar que el diámetro del apéndice sea mayor a 6 milímetros para poder hacer el diagnóstico de apendicitis aguda. Además, acuérdense que el ultrasonido es un estudio dinámico, y aquí podemos comprimir la pared abdominal, y un apéndice normal no resistiría esa compresión y se haría pequeño, pero un apéndice que está inflamado, que tiene las paredes un poco más rígidas, no se comprime cuando el explorador, que el que está haciendo el ultrasonido, hace la presión de la pared abdominal, ¿no? Pero vean cómo el punto de corte importante, tanto por ultrasonido como por tomografía, son los 6 milímetros, ¿sí? Bueno, hablando específicamente de las complicaciones de una apendicitis aguda, pues siempre que les preguntan a ustedes cuál es la complicación más frecuente de la apendicitis, se les viene a la cabeza la perforación apendicular, pero esa no es la complicación más frecuente. La complicación más frecuente es la infección del sitio quirúrgico, porque en este país la mayoría de las apendicitis agudas se operan por cirugía abierta. Se hace una incisión, ya sea en la línea media o en el flanco derecho, y por ahí se saca el apéndice que ya está contaminado de bacterias, y al sacarlo se contamina la pared abdominal, y esa es la complicación más frecuente, la infección del sitio quirúrgico. Después está la mnemotecnia de las 4 P's, que nos hablan de las complicaciones que puede dar una apendicitis, donde ya aparece la perforación, la peritonitis focal, la peritonitis difusa y finalmente la pileflebitis. Por peritonitis focal hablamos o hacemos referencia a un plastrón o a un absceso localizado ahí en el sitio donde está el apéndice, y una peritonitis difusa es la presencia de pus en la bolsa peritoneal en los 4 cuadrantes del abdomen. Por pileflebitis nos referimos a una trombosis séptica de la vena porta. Y aquí tienen ustedes una tomografía, un corte axial de una tomografía, donde ven un trombo séptico en la vena porta de un paciente con apendicitis, y de aquí se deben de llevar la idea. Finalmente el apéndice está irrigado por la arteria mesentérica superior, y los desechos del metabolismo apendicular los recoge la vena mesentérica superior, y esas confluyen a la circulación portal. Es por eso que las bacterias pueden llegar a través de la circulación al sistema portal, y es por eso también que la apendicitis aguda complicada puede ser causa de un absceso hepático, si es que se perfora y hay contaminación de la cavidad peritoneal. Una cosa muy importante a tener en cuenta con la apendicitis aguda son los diagnósticos diferenciales. Y aquí ustedes tienen una lista grande de diagnósticos diferenciales, pero hay unos que vale la pena mencionar y que son importantes que tengan en cuenta, ¿sí? El primero es el embarazo ectópico,
En las mujeres en edad fértil con actividad sexual, pues pueden estar embarazadas. Son mujeres que van a tener ese antecedente, actividad sexual, amenorrea y además, bueno, pues el dolor en el cuadrante inferior derecho en el caso de que el embarazo ectópico se hubiera localizado en ese cuadrante. Pero habitualmente en los casos de embarazo ectópico los pacientes llegan con datos de un choque hipovolémico, llegan pálidos, taquicárdicos, diaforéticos y con la presión baja, etcétera, datos de choque hipovolémico. Otro diagnóstico diferencial que vale la pena considerar es la endometriosis, es decir, la implantación de glándulas de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Y uno de los sitios más frecuentemente afectados es el apéndice. Pero acuérdense ustedes que la endometriosis tiene una triada característica y eso les puede ayudar o les puede orientar al diagnóstico, que es dolor que coincide con el periodo menstrual, dispaurenia, y la otra es infertilidad en una mujer en edad fértil que está intentando embarazarse. Y finalmente, otro diagnóstico diferencial importante a tener en cuenta es el síndrome de Mittelschmerz, que no es un epónimo, sino que es el alemán de la mitad del ciclo. Es decir, si ustedes ponen en un traductor mitad del ciclo y lo traducen al alemán, les va a aparecer esta palabra. Y es justamente el dolor que ocurre en el día 14 del ciclo menstrual, y ocurre porque se rompe la pared del ovario para la liberación del óvulo, que es justamente lo que pasa en el día 14. Eso produce sangrado hacia la cavidad peritoneal, hacia los fondos de saco de Douglas, y eso puede dar irritación peritoneal y un cuadro semejante a apendicitis aguda, ¿no? Entonces, en mujeres en edad fértil es importante conocer el momento del ciclo menstrual en el que se encuentran. Y en la edad pediátrica, la adenitis mesentérica es otro diagnóstico diferencial, y la bacteria que más frecuentemente se asocia a adenitis mesentérica es la Yersinia enterocolítica, y son pacientes en los que habitualmente la fiebre precede al dolor, y eso es un dato que nos puede ayudar a diferenciar. En apendicitis los grupos etarios son importantes porque ya hablábamos de que en la edad pediátrica o en las mujeres embarazadas, desde luego que no vamos a hacer de primera intención una tomografía. Y en esto es muy importante lo que dice la guía de práctica clínica, ¿sí? La guía de práctica clínica dice que en mujeres embarazadas que están entre el primero y segundo trimestre, el método de primera elección es un ultrasonido abdominal, y con ese hay que buscar la inflamación del apéndice. En la edad pediátrica el método de primera elección es también el ultrasonido, ¿sí? Pero si queda duda en estos dos grupos etarios, lo que recomienda la guía de práctica clínica es hacer una tomografía, y la recomienda a partir de la semana 20 de gestación. Si el ultrasonido deja duda, le pueden hacer una tomografía a la mujer embarazada. Y en niños, pues también se restringe el uso de la tomografía para aquellos casos en donde quedan dudas del diagnóstico. Pero tanto en las mujeres embarazadas como en la edad pediátrica, el método de primera elección para investigar una apendicitis aguda es el ultrasonido. La guía de práctica clínica no habla de la resonancia magnética en el embarazo, y eso es pues porque en la mayoría de los hospitales generales mexicanos no hay resonadores disponibles. Pero quizás el mejor método para investigar una apendicitis en una mujer embarazada sea la resonancia magnética. Pero por guía de práctica clínica, ustedes tienen que escoger primero el ultrasonido y, si queda duda, hacer una tomografía. Bueno, ustedes saben que hacer el diagnóstico de apendicitis aguda es indicativo de hacer una cirugía, hacer una apendicectomía, ya sea abierta o laparoscópica. Bueno, la guía de práctica clínica dice que podemos hacer la laparoscópica hasta la semana 28 de gestación, de ahí en adelante la recomienda abierta, y en niños menores de 5 años la recomienda abierta, y a partir de los 5 años en adelante se recomienda el abordaje laparoscópico. Bueno, el tratamiento de la apendicitis aguda es quirúrgico, no hay duda de eso, aunque ustedes hayan escuchado que ahora hay una tendencia de tratar las apendicitis no complicadas con antibióticos por la vena. Para el examen nacional de residencias eso no es válido, y el tratamiento, digamos, el estándar de oro en cuanto a la terapéutica en una apendicitis aguda es la cirugía, y se debe de preferir laparoscópica, sobre todo si el paciente es obeso, y si tiene obesidad mórbida hay que operarlo por laparoscopía, pero se puede operar abierta si el equipo no está disponible, ¿sí?
pero si se opera abierta aumenta la posibilidad de que el paciente tenga una infección del sitio quirúrgico, que es la complicación más frecuente de la apendicitis. En el mecanismo fisiopatológico que explica la apendicitis aguda siempre están involucradas las bacterias, es decir, es una patología infecciosa. Como está ocluida la luz del apéndice, ahí empiezan a proliferar las bacterias y la bacteria más frecuentemente involucrada en una apendicitis aguda es la Escherichia coli. Por lo tanto, todos los pacientes que tienen apendicitis aguda deben recibir antibiótico como parte de su tratamiento y la guía de práctica clínica recomienda cefalosporinas de segunda generación y si está complicada la apendicitis agregar metronidazol. No es válido sustituir el metronidazol por clindamicina porque la clindamicina deja descubierta una de las bacterias más frecuentemente asociadas a una apendicitis, que es el Bacteroides fragilis. Entonces la regla que aprendieron ustedes de que los anaerobios se tratan del diafragma para arriba con clindamicina y del diafragma para abajo con metronidazol sigue aplicando y no es válido en la apendicitis aguda sustituir el metronidazol por clindamicina. Lo que más se utiliza en los hospitales mexicanos es una cefalosporina de tercera generación y metronidazol, ceftriaxona y metronidazol. ¿Cómo definimos apendicitis complicada? Pues todas las apéndices que estén perforadas. Que esté perforada no significa que tenga un hoyo macroscópico que podamos ver con nuestros propios ojos. Puede ser una microperforación y las microperforaciones se van a traducir con la presencia de pus en la cavidad peritoneal, ¿sí? Y bueno, como decíamos, habitualmente en México las apendicitis agudas se operan abiertas en incisiones tipo McBurney o Rocky Davis, totalmente acostadas, que son las que hacen los pediatras, o se pueden operar por vía laparoscópica. El apéndice, la base del apéndice se busca en la confluencia de las tenias y un paso muy importante en la cirugía es controlar la arteria apendicular, que es una rama terminal de la mesentérica superior. Bueno, y finalmente para terminar 2 diapositivas. Esta que habla acerca de la apendicectomía de intervalo. ¿A qué hace referencia la apendicectomía de intervalo? Bueno, hay pacientes que empiezan con dolor abdominal, un dolor abdominal inespecífico, y van a buscar atención médica y se les recetan antibióticos pensando que se trata a lo mejor de una gastroenteritis, empiezan a tomar analgésicos, antibióticos, y finalmente la apendicitis evoluciona a lo largo de los días y se complica con un absceso periapendicular, es decir, se forma una colección ordenada de pus alrededor del apéndice y llegan con ustedes 10 o 15 días después de haber presentado originalmente el dolor abdominal. Esos pacientes, la mejor forma de manejarlos es a través de una punción percutánea del absceso, es decir, que el radiólogo, guiado por ultrasonido, meta un drenaje al absceso y le den antibióticos por la vena y eso resolverá la complicación de la apendicitis. Sin operarlo, solamente se drena la colección de pus y se da antibióticos intravenosos. Pero aquí lo que nos hacen hincapié es que esos pacientes 6 semanas después de completar su tratamiento deben ser sometidos a una colonoscopía porque la apendicitis pudo haber estado causada por un tumor y lo podemos dejar ahí en la base del apéndice. Y esta es la última diapositiva en donde hay que hablar de los tumores apendiculares. El tumor más frecuente del apéndice es el tumor carcinoide, ¿sí? Que un sinónimo de tumor carcinoide es un tumor neuroendocrino, es decir, es un tumor que produce hormonas y bueno, pues ese es el tumor más frecuente del apéndice. Generalmente un tumor apendicular se manifiesta como una apendicitis aguda, es decir, ustedes van a entrar a operar una apendicitis aguda y cuando manden el apéndice al patólogo, el patólogo les va a reportar que ese apéndice tiene un tumor. Y el tumor puede estar localizado en 2 sitios, puede estar localizado en la base del apéndice o puede estar localizado en la punta del apéndice. Habitualmente están localizados en la punta del apéndice. Si el tumor en la punta mide menos de 2 centímetros, la apendicectomía es curativa, es decir, quitándole el apéndice al paciente, ese paciente va a quedar curado, no requiere seguimiento, quimioterapia ni radioterapia. Pero si es mayor de 2 centímetros, ustedes mandan el apéndice a patología, el patólogo les reporta que tiene un tumor y que el tumor mide más de 2 centímetros, en ese caso estaría indicado hacer una hemicolectomía derecha, es decir, tienen que reintervenir al paciente
y quitarle el colon completo del lado derecho, ¿sí? El punto de corte son 2 centímetros. Si mide menos de 2 centímetros, la apendicectomía lo cura, pero si mide más de 2 centímetros hay que hacer una micolectomía derecha. La única excepción a la regla es que el tumor esté en la base. Los tumores mayores a 1 centímetro que están en la base o que no se resecan completamente son indicaciones de hacer una hemicolectomía derecha. Y hay un tipo particular de tumor en el apéndice que se llama mucocele y que precisamente se originan las células que producen moco. Bueno, eso rara vez se los preguntan en su examen, pero si les preguntaran, les pusieran el caso donde ven ustedes un apéndice muy aumentado de tamaño, como este que ven ustedes aquí en la pantalla, lo indispensable en la cirugía de ese apéndice es que el cirujano no rompa el apéndice, porque si lo rompe, estas células productoras de moco que están ahí con un comportamiento tumoral van a terminar por implantarse en el peritoneo y el paciente va a tener células productoras de moco por toda la cavidad peritoneal y va a ser una complicación que se llama pseudomixoma peritonei, ¿sí? Son pacientes que hay que estar operando y operando y operando porque se llena el abdomen completo de moco. Entonces, lo importante en un mucocele es que el cirujano quite el apéndice sin romper el apéndice, ¿no? Para que esas células tumorales no se implanten en la cavidad peritoneal. Y bueno, pues ese sería el final de la revisión del tema de apendicitis.